Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Ya veo que hay varias personas conectándose. Mi nombre es Mónica Rodríguez y soy la directora del programa de danzaterapia online, que básicamente pues es un programa de arte terapia utilizando la danza como herramienta de mediación en la parte emocional, poder vincular nuestras emociones con la atención plena, la música, en fin. Y bueno, estamos retomando nuestro ciclo de conversatorios y en esta ocasión pues tenemos a un invitado que además de ser una persona pues ya conocida en el medio, pues por azares del destino, la verdad es que pues terminamos siendo familia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos aquí a Gonzalo Mier Rodríguez, que nos compartirá un poco sobre su experiencia con la música y la creatividad. Entonces, Gonzalo, bienvenido. No sé si quieras presentarte con todos y con todas. Claro que sí, muchas gracias, Moni. Bien, pues soy Gonzalo Mier, me dedico a la música, al área de las percusiones, que para quienes de repente no identifican bien, en pocas palabras, las percusiones es cualquier instrumento musical que puede ser golpeado, raspado o agitado para producir un sonido. Estudié el técnico en música, estudié la licenciatura en música, enfocándome en la interpretación musical y también acabo de terminar la maestría en música de cámara hace unos días. He estado en muchas agrupaciones, algunas de ellas ha sido el ensamble de percusiones de la Universidad Autónoma de Puebla. También formé parte del World Percussion Group, que es un ensamble de percusiones que tiene sede en Inglaterra y con el cual hice una gira por Europa hace un par de años. Actualmente soy el director de dos agrupaciones, una se llama Marimbaná, en la que nos dedicamos a tocar música mexicana, música latinoamericana, en marimba y percusiones, y también dirijo un ensamble de música contemporánea que se llama Nómada, con el cual nos metemos un poquito más en música de creación reciente, un poco de performance, combinamos algunos aspectos relacionados con el teatro, la danza y la música. Entonces, ese también es un proyecto en el cual soy director y también soy integrante. Y por último, soy director del colectivo NA de Arte y Cultura, que es una asociación civil que se dedica a hacer eventos culturales y artísticos, como pueden ser talleres, cursos, conferencias, clases magistrales, conciertos, etcétera. Oye, Gonzalo, yo te voy a preguntar una cosa que a mí me preguntan siempre. ¿Y a qué hora duermes? Bien, eso es interesante. Eh, Depende, yo creo que tiene que ver mucho con la administración que hacemos de nuestro tiempo, cómo estructuramos y organizamos nuestro tiempo para poder llevar a cabo los distintos proyectos en los que queremos trabajar. En mi caso, cada uno de los proyectos tiene un cierto tiempo determinado, tiene unas ciertas acciones que son programadas, calendarizadas y preparadas para que no choquen unas con otras. Hasta el momento ha funcionado. Y bueno, pues en realidad es como parte de lo que me gusta hacer. Tengo un amor muy grande por trabajar en distintas líneas la música. No es como nada más me gusta tocar esta música y ya, sino que me gusta abordar como distintas posibilidades. Y es por eso que ando también en varios proyectos. Excelente, sí, pues fíjate que hace unos días un compañero de un proyecto en el que estoy me decía, oye, ¿y tú a qué hora duermes? ¿No? Y yo le decía, bueno, es que la verdad creo que, y le contesté lo mismo que tú, ¿no? Creo que se trata de una cosa de organización del tiempo y que cuando tú amas lo que haces, pues ya ni siquiera estás ahí como sufriendo, ¿no? Por tiempos libres o lo que sea, porque pues creo que encontramos nuestro espacio. Pero bueno, pues vamos a comenzar directamente ya con el tema. Antes Ujú. que nada, para las personas que nos están viendo, el día de hoy se encuentra con nosotros Gonzalo Mier Rodríguez, que bueno, es músico, es pues un explorador de la música también, docente, en fin, una persona bastante creativa. Y coincide con que en esta semana se conmemora el Día Nacional de la Musicoterapia. Entonces, bueno, pues la música está completamente ligada a lo que nosotros hacemos en danzaterapia,
porque bueno, la música se vuelve un detonante importante para nuestras emociones, para el trabajo corporal y la manera en la que la música influye, pues está realmente muy, muy, muy pegada a la cuestión de la atención plena desde el cuerpo. Entonces, bueno, por esa situación es que estamos muy contentos de tener a Gonzalo el día de hoy compartiéndonos con la temática particular de música y creatividad. Y bueno, pues para arrancar este bloque de conversación, me gustaría, Gonzalo, que nos compartieras, pues, ¿cómo vives la creatividad desde tu labor musical? Ok, la creatividad desde la música. Eso es bien interesante porque cuando yo estaba estudiando, que además estudié tantísimos años, algo que veía era que muchos compañeros estaban como involucrados en el jazz, en el blues, en la música popular, y como que iba mucho de la mano con la improvisación, pero era como un nicho, como muy aparte, que la gran mayoría de nosotros solo veíamos como de lejos. Y en realidad la escuela no me ayudó en esa parte, como que es una necesidad que encontré, que en la escuela no me la estaban cubriendo. Yo necesitaba de alguna manera ser creativo porque hay algo que es bien interesante en la música. En la música yo encontré una manera de expresar, pero no encontré una forma de expresarme, sino hasta que hallé el camino de la improvisación. Entonces, de un principio parece como muy lejano porque no sabemos exactamente cómo improvisar, creemos que tiene que ver con el jazz o con hacer cosas raras, no sé, como agarrar una baguette y pegarle a una guitarra, ¿no? Entonces, en realidad no tendría que ver con eso necesariamente, o puede que sí. Sin embargo, fui como investigando un poco, encontrando camino, haciendo un poco de camino también respecto al tema de la improvisación y la experimentación. Entonces, a través de la música que encontré, básicamente fue el camino de la improvisación, que es una pequeña puerta que te abre, no sé, los ojos y el panorama a un mundo enorme en el cual encontré esa posibilidad y esa necesidad. Fue cubierta la necesidad de expresarme a través de la música. Entonces, en pocas palabras fue eso. También hay otras maneras de ser creativo. Puede ser con la técnica, uno puede encontrar distintas formas de reinventar y recrear la técnica. También en la interpretación, que es cuando yo leo una partitura, también puedo ser creativo y lo digo como tomarme ciertas libertades, no, un poco entre comillas, pero en realidad sí lo hago. Me tomo ciertas libertades respecto a cómo voy a interpretar esta pieza. Un compositor la pensó de alguna manera, pero al final el que la interpreta tiene que poner de su parte, ¿no? No se trata de que seamos una serie de como de robots que todos toquemos exactamente igual una y otra vez, no tendría ningún chiste y no iría para ningún lado la música, ¿no? Entonces, por un lado está la interpretación musical, pero por otro muy lado, y que fue un camino que agradezco mucho haber encontrado, está la improvisación. Fíjate que a mí me pasó algo similar con la danza. Tú lo sabes porque, bueno, pues ahí fue donde nos reencontramos en la Facultad de Artes. Bueno, yo soy artista escénico, yo soy actriz y directora de formación, soy danzaterapeuta también, arteterapeuta, pero particularmente algo que me pasó cuando yo entré a la escuela de danza es que yo de pronto, a pesar de que agradecía la técnica, porque la técnica pues es la base de todo, de hecho hay pues el padre del teatro moderno, que se llama Konstantin Stanislavski, dice que es importante tener una técnica, no importando cuál sea, ¿no? Y yo de verdad que agradecía mucho la técnica que nos enseñaban. Mi materia favorita siempre fue Graham, que es una técnica pues de la danza contemporánea bastante integral, pero Sí. yo seguía también con esa cuestión que a ti te sucedió. O sea, yo de pronto decía, bueno, ¿y esto qué? No, o sea, ¿qué hago ahora con esta herramienta? O sea, ya tengo esta herramienta, pero ahora, ¿qué? ¿Cómo me expreso? Porque si tú ves una clase de Graham, es un entrenamiento de cuerpo impresionante. O sea, de verdad que las personas están muy concentradas con lo que sucede con su cuerpo, estamos muy involucrados a lo mejor pues con el ritmo de los tambores o de la música que estemos trabajando, pero de pronto yo quería
como una exploración un poco más libre, ¿no? Y esto me lo dio precisamente, bueno, el jazz, ¿no? El jazz en el baile, cuando lo conocí. Y ahí fue donde yo dije, wow, es que el jazz surge de la improvisación, ¿no? Entonces, pues yo creo que también ya cuando dominas la técnica, entonces creo que tu cuerpo ya está preparado para improvisar. ¿Sucede lo mismo con la música? Algo así, yo creo que algo que descubrí en la improvisación de la música es que es como un poquito cuando aprendes a hablar o cuando aprendes a leer. Aprendí algo que es bien importante y es tener un parámetro. Un parámetro puede ser lo que sea, simplemente llevar el tiempo. Entonces, sobre un tiempo, yo puedo empezar a hacer una serie de cosas. Mi primer parámetro es el tiempo. Entonces, lo que más noté y lo que más recomiendo también es que si se pone uno a improvisar como loco, nunca vas a llegar a ningún lado. Lo importante es, como poco a poco, empiezas a improvisar con elementos muy simples, muy sencillos y empiezas a combinarlos de diferentes formas. Como si tuvieras un bloque rojo, uno verde y uno azul y los vas acomodando de diferentes formas. Y vas haciendo torres, vas haciendo pilas y luego ya agarras otro cubo, un cubo morado y ya empiezas a hacer. Y luego agarras una pirámide y empiezas a agarrar otro tipo de figuras. Algo muy similar es con la música. Poco a poco, con cosas muy sencillas y poco a poco vas incrementando tu vocabulario para improvisar. Vas agregando otros elementos, otras notas, puedes experimentar con a lo mejor algo que se relacione con la música flamenca o pues algo que se relacione con las cumbias, algo que se relacione con el reggaetón, algo que se relacione con la música, no sé, del siglo XIX o algo que conecte con compositores como Chopin, Mozart, Beethoven. Puedes ir agarrando distintos elementos y eso es lo más bonito de la improvisación musical que yo llamo libre, la improvisación libre, que puedes agarrarte prácticamente de lo que quieras y poco a poco ir incrementando tu vocabulario. Y puedes conectarlo con el jazz, como puedes conectarlo con la salsa, como puedes conectarlo con el merengue, como puedes conectarlo con la música que le llaman clásica o con la música barroca, puedes conectarlo con muchísimas cosas. Y eso me parece como una, lo que decía yo, una puerta pequeñita que te abre un panorama enorme. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha gustado de la improvisación y un poco creo que es la forma como más sencilla de acercarse a la improvisación, poco a poquito, a la improvisación musical al menos. Sí, y bueno, en la danza sucede lo mismo, o sea, se necesita una base y de ahí vas tomando como elementos para ir generando este proceso creativo. Digo, al final lo entendí, ¿no? Y la verdad es que yo de verdad agradezco, repito, pues el hecho de haber tenido la base técnica, porque creo que sin eso probablemente no hubiera tenido yo las herramientas para desarrollar pues ejercicios ya de improvisación, a lo mejor proyectos pues más enfocados a la creación artística como tal. Y también, bueno, ahora me surgió una duda, porque bueno, o sea, yo ahora te compartiré mi experiencia, pero me gustaría escucharte primero. ¿Cómo crees que se retroalimenta la improvisación de la creatividad? O viceversa, o sea, ¿cómo se retroalimenta la creatividad desde la improvisación? ¿Cómo es esta retroalimentación? Porque yo los veo como elementos que son, pues, eh, transversales, creo que están todo el tiempo, ¿no? A la par, pero ¿de qué manera consideras que se va creando este lenguaje? Bien, como ya lo mencionaste, creo que ahí es importante tener una base, sin embargo, a pesar de que no tengamos la base, podemos ir construyendo. Y lo que decía, si yo tengo en mi improvisación con tres elementos muy sencillitos, la creatividad viene en el momento en el que voy a probar un poco qué pasa si este elemento lo pongo arriba. ¿Y qué pasa si este lo pongo a su izquierda y el de abajo lo pongo por acá? ¿Y qué pasa si los giro? ¿Y qué pasa si los subo todos? Si los bajo todos? Si los voy girando, ¿no? Entonces, la improvisación musical es como una manera de ejemplificarlo. En realidad es como yo puedo estar haciendo algo con marcando un tiempo. Y puedo empezar con marcando el mismo tiempo. Puedo agregar cosas, puede ser después del tiempo,
puedo agregar varias maneras o distintas formas de ocupar una misma cosa. Puedo tener siempre un golpe con una mano, un golpe con la otra y puedo moverlo. Y simplemente es como ir probando un poquito, ir probando un poquito. Y esa es como la parte técnica de la improvisación, como experimentar de qué maneras puedo mezclar, probar, girar, subir, bajar. Y después viene esta parte de la creatividad. Ya que de alguna manera sé qué cosas puedo hacer, la creatividad viene en el cómo lo voy a ocupar. Y cómo es que a partir de estas ideas, que pueden ser muy aisladas, puedo crear una idea que yo considere musical, o que a mí me guste, o que yo disfrute, ¿no? Eso es en el sentido de la creatividad hacia la improvisación. Y de la improvisación hacia la creatividad es curioso porque al final una de las maneras de desarrollar esa creatividad es metiéndote al agua. Porque si uno nada más, como dices, solo está preparando bases y bases y bases y bases y bases y bases, van a pasar 30 años y eres una base completa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante aventarse, aunque sea con dos elementos que tengas a la mano y te avientas al agua y vas probando un poco y la misma improvisación va a ir alimentando tu creatividad. Es como algo me dijo alguna vez mi maestro de percusión, me dijo, una de las mejores formas de aprender es enseñar, ¿no? Entonces te das cuenta que cuando tú estás hablando de un tema y lo estás explicando, empiezas a descubrir otras cosas que hay alrededor. Es lo mismo con la improvisación y la creatividad. Ya al momento en el que tú experimentaste, probaste qué cosas puedes hacer y te pones a improvisar, en el camino vas a decir, ay, esto me gusta cómo suena, ay, acabo de descubrir no sé qué, y empiezas a generar elementos que van a alimentar la parte creativa, al menos en este ciclo musical, ¿no? Donde la creatividad alimenta la improvisación y la improvisación, ya que la estás haciendo, va alimentando varios elementos creativos, ¿no? Coincido totalmente contigo. De pronto a mí me pasa que cuando yo doy una clase de baile, ya sea recreativo o de baile terapéutico, o incluso una clase de ejercicios de gimnasia cerebral a mis estudiantes de la secundaria, me sucede que muchas veces ellos creen que no pueden y que no van a poder, ¿no? Y yo les digo, bueno, es que esto también se trata como de experimentarlo. Y si no te sale tal cual el ejercicio, no pasa nada, descubriste una forma diferente de llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces yo sí trato como de motivarles a que exploren, a que se avienten, a que salgan de su zona de confort. De pronto yo me acuerdo, por ejemplo, de un ejercicio que le solía poner a mi grupo de baile de música jazz, y yo los ponía en un círculo, entonces alguien proponía un movimiento, alguien copiaba el movimiento y agregaba uno más, alguien le sumaba, ¿no? Y al final se creaba una secuencia. Y todo eso surgió, pues, uno, de la creatividad, ¿no? Y dos, pues ya al unirlos se fue dando una improvisación colectiva que dio, pues a lo mejor un pequeño fragmento de una secuencia coreográfica, ¿no? Y creo que así es como nosotros logramos vivir esa parte de la improvisación y la creatividad. Yo creo, bueno, no lo creo, yo estoy segura, y de hecho está fundamentado, que como seres humanos ya somos personas creativas. De hecho, pues nosotros, tú y yo como artistas, ya tenemos la creatividad desarrollada a lo mejor en un nivel un poco más profundo, con más conciencia, tal vez, ¿no? Pero no por eso quiere decir que el resto de las personas no sean creativas. Y no por eso quiere decir que las personas no sepan improvisar. De hecho, yo creo que a veces, y bueno, tú me compartirás qué piensas, a veces yo creo que las personas que están con su taza vacía, es decir, que no tienen los conocimientos de las bases, creo que a veces tienen mayor disponibilidad para la improvisación que una persona que ya tiene la base. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, algo bien curioso es que con los grupos que he trabajado, algunos de los grupos un poco, no vamos a decir complicados, pero que de repente sí dan un poquito más de lata, son aquellos que son músicos formales, que se dedican profesionalmente a la música o la están estudiando profesionalmente, porque en las escuelas de música
enseñan a ser como muy rigurosos respecto a la forma de pensar, de entender, de concebir y de generar música. Entonces cuando llegan es como que ya traen unas ciertas ideas muy, muy, muy fijas y así como que moverlas tantito les cuesta trabajo, ¿no? Ellos ya tienen algo establecido y a través de las técnicas que generalmente utilizo es como tratar de sacarlos de ese cuadro que se genera en las escuelas y que prueben otro tipo de ideas, pero hay cierta resistencia. Obviamente ellos están muy acostumbrados a trabajarla de otra forma. Y cuando he trabajado o he creado grupos con personas que no se dedican a la música, tengo por ahí un grupito de improvisación en una escuela que son chicos de bachillerato y de primaria. En realidad me contrataron para que ellos fueran una sección de percusión de una orquesta, pero pues como siempre he sido medio rebelde, cuando estábamos en la orquesta es así como, ajá, pues ahí estoy tocando el tambor y, ay, sí, los platos, ay, el bombo, pum, ¿no? Como que sí les gustaba, pero me di cuenta que ellos también querían otro tipo de cosas, entonces decidí hacer un grupo de improvisación con ellos. Y justo lo que dices, ellos al no tener toda esta serie de ideas fijas respecto a la música, se prestaron a hacer improvisaciones de volada, se adaptaron muy rápido y como grupo empezaron a hacer cosas súper interesantes y empezamos a hacer improvisaciones a partir, por ejemplo, de la cumbia y hacer improvisaciones a partir del blues y hacer improvisaciones a partir del ska. Entonces empezamos a meternos en un montón de cosas que me fue muy simple, me fue muy rápido y no sé, en realidad el hecho de que ellos no tuvieran estas ideas respecto a la música y al ser como muy estricto y muy riguroso, se abrió la puerta a que la improvisación fuera muchísimo más simple, más sencilla. No diría la palabra natural, pero sí de una manera. Orgánica. Claro, claro. Entonces, creo que sí, para las personas, como dices tú, que tienen su taza vacía, es muchísimo más sencillo entrar. A lo mejor da un poco más de pena, porque no están acostumbradas así como a estar tocando, probando y eso, pero en lo que respecta al aventarse, o sea, ya una vez que están adentro del agua, están pataleando, empiezan a hacer cosas súper interesantes, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora nos están viendo algunos de los alumnos de la formación de danzaterapia y yo recuerdo que cuando se estaban inscribiendo me preguntaban, ¿y hace falta bailar? Y yo les decía, no, no hace falta bailar, no hace falta saber bailar, porque lo que vas a aprender a hacer es conocer tu cuerpo desde una forma orgánica, para que tú puedas desarrollar las herramientas y hacer de tu cuerpo pues una parte esencial de tu ser, ¿no? Y poder complementar tu mente, tus emociones. Y ahora, por ejemplo, personas que nunca en la vida se habían movido, lo están haciendo y lo hacen de una forma muy creativa. Y es cuando yo digo, wow, pues claro, es que el ser humano ya nace con cierta condición, pero a veces nos creamos tabús, barreras, entra la mente, los juicios, y es lo que nos frena. Pero en realidad yo considero que sí es muchísimo más accesible cuando no tienes un conocimiento de qué va a pasar, desarrollar tus herramientas corporales. Yo, por ejemplo, te voy a compartir una experiencia que tuve cuando empecé a bailar swing. Cuando yo me Ujú. involucré con el swing, yo no sabía ni a qué me metía, ¿no? Pero me gustaba la música y me ponía como a vibrar. Hubo un momento en el cual, cuando yo lo empecé a compartir, dije, les voy a enseñar, pero ya sin bases. Vamos a ver qué pasa. Llegó un grupo así de gente nuevecita y les puse un nivel de dificultad de clase alto, ¿no? Y los que ya eran mis alumnos me decían, no te manches, les estás poniendo esa secuencia de veras, y yo, pero ellos no saben. Entonces, pues la gente que llegó como sin conocimiento de qué hacer, al final logró el objetivo de la clase. Y los que habían sido mis estudiantes y que empezamos a trabajar desde la base se asombraron y dijeron, no, llegaron súper coordinados. Les digo, no, lo que sucede es que ustedes llegaron y yo lo primero que hice fue enseñarles lo fácil.
Como yo a este grupo empecé enseñándoles lo más complicado, que sería pues tal vez el ritmo, la improvisación, por eso es que ahora, bueno, ellos creen que todas las clases son así, o sea, digamos que el ritmo o el nivel, ellos creen que el que les puse es el básico, por eso es que ellos se esforzaron mucho y ya con el tiempo lograron desarrollar otras herramientas. Y yo ahí también me doy cuenta de que muchas veces lo que entra es la mente y es lo que nos frena. Es como, por ejemplo, cuando alguien entra a las clases de otro idioma y entonces te empiezan a enseñar en versión, por ejemplo, español-inglés. Pues tú lo vas a ir aprendiendo en español-inglés, pero cuando tú entras a un salón donde es total immersion y todo el tiempo están hablando en inglés, vas a desarrollarlo en otro nivel y tú no sabías a lo mejor el otro modelo de enseñanza. Creo que es eso, que tampoco nos generemos juicios de que las cosas tienen cierto nivel de dificultad, sino simple y sencillamente aventurarnos a experimentar. No sé si me di a entender con mis ejemplos, pero creo que así yo lo he vivido, ¿no? Que cuando yo enseño cosas diciéndoles, esta es la base, se limitan y creen que es como el nivel más iniciante, ¿no? En cambio, cuando yo no les digo nada y solamente hacemos, empiezan a despertar sus sentidos y a reaccionar de una manera pues como muchísimo más orgánica. Sí, eso es bien interesante porque hay una palabra que se usa mucho, al menos la he escuchado mucho aquí en México, y es el nivel. Usan mucho la palabra nivel y lo utilizan para un montón de cosas. En relación a la música es así como, no, ya viste a él, tiene un nivel bien alto, y ya viste a él, no, como que su nivel está muy bajo. Y yo así como nivel basado en qué, hay nivel 1, hay nivel 10, ¿no? Entonces como que empiezan a establecer y a inventar ciertos parámetros que además ni siquiera tienen muy claros, ¿no? Es decir, como tiene un nivel muy alto, muy nivel muy alto de qué, solo que sea de glucosa o de colesterol, porque en realidad no encuentro como los lineamientos para definir el nivel de un músico, su nivel tocando o su nivel, por ejemplo, improvisando o su nivel a lo mejor de creatividad. Tiene un nivel alto de creatividad, ¿no? En realidad creo que esa es una de las palabras que también creo que nos afectan mucho en cuanto al desarrollo artístico y en cuanto a las propuestas artísticas que se generan aquí, ¿no? Creo que es algo que sí tendríamos que cuidar, la manera en que entendemos, pensamos y concebimos muchas de las cosas relacionadas con el arte y con la expresión artística, ¿no? Y tienes toda la razón. Yo cuando comencé a trabajar, pues ya en la parte docente, en el área docente, en la parte pues ya como de la educación formal, por así decirlo, y con educación formal me refiero pues a la educación que es como obligatoria en nuestro país, que es la Ujú. educación básica. Yo me di cuenta de que todas y todos los niños son diferentes y que todos aprenden distinto y que yo no podía comparar lo que ellos estaban aprendiendo. Es más, yo estaba en contra de calificarlos con una nota, porque yo decía, bueno, pues es que no todos desarrollan las mismas cosas en el mismo nivel. Y entonces fue cuando yo decidí comenzar a trabajar con las inteligencias múltiples y trabajar mucho también con toda la cuestión de los canales de aprendizaje. Una vez que yo entendí esto, dije, claro, es que todos tenemos el mismo potencial creativo, solamente que desde diversas áreas, ¿no? O diferentes áreas. Por ejemplo, yo tenía chicos o chicas que tenían a lo mejor serios problemas con la parte de expresarse verbalmente, pero que cuando tú les ponías un ejercicio que era más kinestésico, lo desarrollaban muy, muy rápido. Y fue entonces que yo me di cuenta de cómo desarrollar la creatividad desde la música en mi salón de clases. ¿Y cómo lo hacía? Pues con ejercicios de gimnasia cerebral. Yo les ponía mucho algunos ejercicios, pues como musicalizados, de coordinación de brazos, y cuando se enfrentaban y se veían todos y decían, wow, el que es excelente a lo mejor para hablar en inglés, le está costando trabajo coordinar, y a mí que no doy una, se me facilita el ejercicio de coordinación,
ya también como que ellos se daban cuenta de que no todos somos iguales o tenemos las mismas facilidades. Y también de pronto les ponía ejercicios pues como tipo VAPNE, ¿no? De biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia, etnomusicología, para quienes no saben lo que significa VAPNE. De hecho hay un método que se llama VAPNE, pues yo lo aplicaba en la educación, ¿no? Entonces aplicaba yo VAPNE en el aula, aplicaba ejercicios de percusión corporal, con mucho de biomecánica, y al final del ciclo escolar, todos y todas lograron desarrollar otras áreas que no tenían tan desarrolladas, y eso lo hicimos desde la música en una materia de inglés, ¿no? Y bueno, o sea, la verdad es que yo ahí fue donde me di cuenta del trabajo tan grande que tiene la parte de la neurociencia también en la creatividad, en la educación, en la música, en todo, ¿no? Pero bueno, pues partiendo de este planteamiento, si pudieras decir cómo la música detona la creatividad en las personas con quienes has trabajado, ¿cómo nos lo explicarías? Bien, ¿cómo la música detona la creatividad? Algo que justo te comentaba era este tema del grupo de alumnos que a mí me contrataron para enseñarles a tocar la música de la orquesta sinfónica, que es el tambor, el triángulo, los platillos, el bombo, como cosas que en una orquesta infantil que apenas va iniciando es como sencillo. Entonces, por eso opté por trabajar desde la parte creativa a través de la improvisación. Entonces me di cuenta que con la cantidad de herramientas que ellos ya manejaban, o sea, yo no les enseñaba la técnica de tambor y no les enseñaba la técnica para tocar los platillos de choque, sino que nos poníamos a improvisar. Nos poníamos a improvisar y sobre la improvisación íbamos trabajando algunos elementos técnicos tal vez, pero casi todo era desde la parte creativa, desde la parte de la escucha, de la intuición, del ritmo. Y es curioso porque al momento en el que nos dicen, hay que tocar esto con la orquesta, y toda la orquesta está ensayando su repertorio y a nosotros nos quedaban literalmente 2 días para ponerlo, fue súper simple, fue súper sencillo, fue muy intuitivo, porque ellos ya estaban abordando la música desde otra forma. Entonces, haber trabajado su parte creativa a nivel musical hizo que todo lo relacionado con la intuición, con la escucha, con la percepción del ritmo y el sentir el ritmo fuera muchísimo más simple de asimilar en cuanto a la otra parte que era como muy estricta y muy rigurosa. Por otro lado, tengo los proyectos de experimentación sonora, donde nos ponemos a hacer improvisación de varios tipos. Y en esta improvisación, que muchos de los integrantes son músicos académicos, he encontrado que les cuesta un poquito como adentrarse, aventarse un poquito, pero ya que lo hacen, empiezan a encontrar un montón de cosas que no habían hallado al estar estudiando una pieza o al estar agarrando un método y estudiando tu técnica de piano, por ejemplo, ¿no? O agarrar una pieza y estudiar la pieza de arriba abajo de cualquier compositor. Encontraron otro tipo de cosas que te despierta un montón de ideas que además las puedes aplicar a tu parte laboral, a la parte más teórica, más fría y más estricta de la música, como puede ser la teoría, la técnica o aprenderse una obra, ¿no? Entonces, he encontrado varios elementos que detonan a partir de la creatividad y la música. Sin embargo, también tengo que decir que hay cosas que todavía quiero lograr, pero no lo he alcanzado. Y una es que ellos, o sea, he logrado que varios músicos improvisen, pero improvisan utilizando cosas, por ejemplo, de uso cotidiano, como cosas que hay en la oficina, o utensilios de cocina, o cualquier objeto que esté a la mano, unas lijas, unos martillos, mazos, lo que sea. Eso sí, lo hemos hecho, pero todavía no logro hacer que músicos académicos, que no tienen nada que ver con la improvisación, se acerquen a improvisar en sus instrumentos, ya sea el piano, el violín, el saxofón, lo que sea. Eso me ha costado un poquito de trabajo, pero ya ando pensando en un proyecto que les ayude
a detonar esa parte creativa en el área musical en el que ellos se desenvuelven. Sí, creo que también es una parte, pues, esencial de la labor, pues, artística, el desarrollar estas herramientas de improvisación. También yo ahora que te escuchaba, pues, compartiendo tu experiencia con tu ensamble de las escuelas, tú comentaste que cuando ellos empezaron a explorar desde la improvisación y la creatividad, les era más fácil, a lo mejor, pues ya aplicarlo a un trabajo de partitura que tenían que seguir, ¿no? Tal cual. Y yo le voy a compartir a las personas que nos están escuchando a qué se debe eso. Todo esto se debe a una herramienta que se llama taxonomía. Particularmente la taxonomía de Bloom es la que propone que cuando nosotros estamos compartiendo conocimiento con las personas, que no nos quedemos en los niveles más bajos, sino que tratemos de tener altas expectativas de las personas con quienes trabajamos. La taxonomía de Bloom tiene 6 niveles básicos. El más bajo, que sería, por ejemplo, el aprender o recordar o memorizar, ¿no? Y la mayoría, pues a lo mejor estamos quedándonos en este nivel, ¿no? Lo que seguiría es comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y creo que como tú empezaste desde la creación, ya no les costó para nada trabajo pues estar en los niveles como de la memorización. ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando niveles altos desde la taxonomía de Bloom. Quienes me están escuchando y son alumnos de la formación de danzaterapia, esta es una parte muy importante que sí les recomiendo que hagan énfasis en la creación y en las taxonomías y cómo funcionan. Y para las personas que no saben de qué rayos les estoy hablando, esto es una herramienta que te va a ayudar a desarrollar tu máximo potencial, dejando la memorización como en segundo término y tratando de aplicar los conocimientos a la vida cotidiana o a lo mejor a un proyecto que tú quieras realizar en cualquier espacio, ¿no? Entonces, pues como complementando un poco lo que tú, Gonzalo, pues nos platicabas, así yo lo relaciono, que tú los pusiste a trabajar desde las áreas más complejas y por eso lo más sencillo, bueno, sencillo entre comillas, más bien lo más básico, les resultó más sencillo u orgánico al desarrollar. Yo, por ejemplo, además de la música y del baile y de todo esto, sí me considero una persona creativa. De hecho, yo considero que si no aplicara la creatividad en mi día a día, me costaría muchísimo trabajo aplicarla pues ya en mi profesión, con mis estudiantes, en los montajes, en las coreografías. Y yo aquí te quiero preguntar esto. Además de la música, ¿tú cómo vives y desarrollas esa creatividad en tu día a día? Bien, la creatividad en mi día a día la aplico de varias maneras. Una de las que más disfruto es a través de la comedia, del humor. En realidad siempre he sido como de echar mucho relajo y me gusta como ir elaborando, ir pensando formas creativas de contar algún chiste, de hacer algún comentario, no sé, sarcástico, de hacer alguna referencia a alguna cosa que haya visto en, no sé, en alguna película, en alguna caricatura o serie. Como que me gusta mucho ir como conectando varios caminos para encontrar una referencia y hacer un chiste, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que me gusta, el humor. Otra que también disfruto muchísimo es el lenguaje. Creo que es una de las maneras también como más accesibles para ser creativo. Y con esto me refiero a que podemos tener ciertas libertades y hacer ciertas propuestas, hacer un poco más flexible el lenguaje. Y con esto me refiero a que me gusta como a irme inventando terminaciones así como en inglés, en francés, pero son cosas que yo me voy inventando. He inventado palabras, tengo una manera de hablar con mi hermano que vamos inventando unos términos que él y yo conocemos nada más con uno de mis hermanos. Igual con mi novia tenemos una serie de palabras que utilizamos que nada más ella y yo nos entendemos. Hasta uno de mis hermanos dice que ya creamos nuestro propio idioma. Entonces, en realidad es de algunas de las formas que me gusta ser creativo. Igual me gusta buscar maneras de ser creativo para moverme. Me gusta muchísimo escuchar música y moverme con la música. Entonces,
eso nada más lo hago en casa. No sé si como que me voy a una fiesta y lo hago, pero en casa lo hago muchísimo y me gusta encontrar maneras creativas de moverme, de utilizar mi cuerpo, de hacer cosas que sean intuitivas, conectando lo musical con el movimiento. Y bueno, busco como distintas formas en la manera en la que cocino, porque me encanta cocinar. También me gusta a partir de cosas que sé, poquitas cosas que conozco sobre la cocina, trato de ser creativo. A ver, vamos a probar qué pasa si hago esto y combino esto y me baso en ideas que conozco y no sé, hay como varias formas. Y una de las principales que viene muy conectado con la música o con lo que descubrí en la improvisación musical, es justo eso, que no hay una manera de hacer las cosas, no hay una sola forma y no es blanco o negro, sino que hay todo un espectro de opciones, ¿no? Y creo que aplica para todas las cosas que hagamos en nuestro día a día e incluso la manera de percibir o de interpretar temas, ¿no? A veces, por ejemplo, supongamos un tema, se habla del tema del aborto, o vamos a hablar del tema del lenguaje inclusivo, o vamos a hablar del tema del veganismo, que muchas veces ven como dos partes contrastantes, ¿no? Y en realidad no se dan cuenta que se puede aprender mucho de cualquiera de las dos propuestas, de las propuestas o de las propuestas que existan. Si hay dos propuestas que son opuestas, que es blanco y negro, o si hay una intermedia o hay diferentes líneas, en realidad podemos aprender de eso. Y eso tiene que ver mucho con la creatividad y también lo he aprendido mucho con la improvisación. No es que yo tenga que elegir, me gusta este, bueno, me voy a ir con los de allá, porque ellos me suena que tienen razón. En realidad podemos ir aprendiendo y tomando ideas, escuchando qué es lo que los demás tienen que decir y a partir de eso nosotros ir alimentando la idea o la propuesta final que nosotros vayamos a desarrollar, ¿no? Entonces creo que es alguna de las maneras en las que la improvisación musical y la creatividad ha conectado con mi vida cotidiana. ¿Y qué beneficios has visto en ti a través de la música? Ya en el plano personal, familiar, de relacionarte. Ok, de los beneficios que he encontrado en la música, uno bien interesante es que yo desde que era muy pequeñito siempre he sido muy tímido. Hasta la fecha, en una reunión familiar o de amigos o lo que sea, suelo ser como muy callado. Salvo que sean mis amigos de mucha confianza, soy todo lo opuesto. Pero generalmente soy muy tímido. Y a través de la música encontré, o poco a poco, ha ido nutriendo esa parte de la inteligencia interpersonal donde cada vez me es más sencillo poder hablar frente a un público, exponer un tema, dar una conferencia, estar en una charla, participar en un conversatorio, ¿no? Uno nunca sabe qué puede ser. Entonces ese tipo de aspectos sí se han ido alimentando a través de la música. Otro también es la parte emocional, que a través de la música he descubierto una gama de emociones que no sabía que existían y que en realidad son muy diferentes a las que yo experimento en mi día a día, ¿no? No es que cuando yo toque sea feliz o esté triste, en realidad cuando estoy tocando creo que experimento una serie de emociones que no podría describir con palabras. Y otra, cuando estoy improvisando, estoy sintiendo otra serie de emociones diferentes a las que estoy cuando estoy tocando una pieza cualquiera. Cuando estoy improvisando tengo acceso o paso por otra serie de emociones que tampoco podría describir con exactitud cuáles son o cómo son, y creo que eso ha enriquecido muchos aspectos relacionados con la parte emocional de mi vida. Y por último, lo que te decía, algo que he descubierto es eso, que no puedo restringirme a cuando existen distintas ideas o a los fenómenos que hay en la vida cotidiana, no puedo manifestarme como bien y mal, blanco y negro, o más o menos, ¿no? En realidad he aprendido que dejar que varias ideas entren y escucharlas y no despreciar ni desechar nada, sino que las recibes y tomas algo de eso, de esa idea, aprendes, ¿no? Por ejemplo, un tema polémico que decía, por ejemplo, el aborto. Escuchas a la gente que está a favor del tema, escuchas a la gente que está en contra del tema, escuchas a quienes lo ven desde una perspectiva política o desde salud, desde la religión, escuchas diferentes formas
de entender y ver un mismo fenómeno, y a partir de esas ideas vas aprendiendo, sin decir que simpatizas con unos o con otros. Simplemente es este aprendizaje para ir construyendo una idea al respecto. Y eso también me lo ha dejado muchísimo la música, y en particular el abordar la música justo de esa manera, desde diferentes líneas. La música clásica, la música popular, la música de improvisación, ¿no? No sé, cualquier línea que se nos pueda ocurrir. Eso también me ha ayudado a entender justo, o me ha aportado de esa manera. Te escucho y me identifico totalmente en la parte de la sensación de la música. Cuando yo empecé a, a involucrarme, por ejemplo, particularmente con el swing, porque es algo que cambió mi vida. Yo cuando estaba en la preparatoria o en la universidad, yo pensaba que el jazz era aburrido y que era música, no sé, de viejitos, ¿no? Y de viejitos que ni siquiera vivían en México, ¿no? Porque aparte, pues, aquí se escuchaban más las danzoneras, el cha-cha-cha, el mambo y otros ritmos. Pero yo ahí me di cuenta de que al prestarle como mucha atención a la vibración de la música, me empezó a transmitir sensaciones físicas. Y esas sensaciones físicas las empecé a vivir en diferentes partes de mi cuerpo, que igual no sé cómo expresar con palabras, pero logré darme cuenta desde un punto de la sensibilidad cómo mi cuerpo reacciona a esos estímulos. Y ya investigando, por ejemplo, sobre la historia de la música jazz, pues llegué al origen, ¿no? Que son las danzas africanas, la música africana, la percusión, y después como que hice un salto otra vez hacia adelante y explorar como otros ritmos, como por ejemplo el blues, el rock and roll, el reggae, pues la música ya orquestal, o sea, y empezar a ver todo esto y digo, es que todo parte de lo mismo, ¿no? O sea, todo parte de lo mismo y todo se complementa hasta cierto punto. Aquí yo creo que la cuestión es como estar abiertos, estar abiertas a las diferentes posibilidades, porque eso nos puede enriquecer. Y sobre todo también yo me di cuenta de que la diferente variedad de estilos musicales a mí me da también diferente estímulo a nivel sensorial y que yo le puedo sacar provecho como bailarina y que yo le puedo sacar provecho pues también como terapeuta y a mis pacientes o a las personas con quienes trabajo también les es de mucha utilidad como el escuchar la música, ¿no? En las sesiones, en las clases, porque les empieza a dar estímulos para que sean conscientes de cómo esa vibración habita su cuerpo. Y aquí, por ejemplo, yo lo que te quisiera pues como preguntar es, ¿cómo vives esta parte de la exploración corporal desde la música, siendo músico? Porque yo creo que los bailarines lo vivimos de una forma, pero yo creo que para el músico también hay una vivencia corporal. ¿Qué sensaciones existen? ¿Cómo la música habita tu cuerpo? Bien, hay algo bien interesante, y creo que es algo muy bonito de la música, y es que cuando nosotros, por ejemplo, si nada más escucháramos música, nos sentáramos, cerramos los ojos o nos acostamos en nuestra cama y estamos escuchando música, algo que pasa es que para nuestro cerebro se activa el córtex motor, el córtex visual y el córtex auditivo. O sea, para mí, aunque yo esté acostado nada más escuchando música, para mi cerebro no solo estoy escuchando, también estoy viendo algo, también estoy sintiendo ciertos movimientos. Entonces, una de mis recomendaciones cuando doy clases, cursos, pláticas, etcétera, generalmente es eso. Cuando tú estás escuchando música, casi siempre hay una conexión directa, más bien, siempre hay una conexión directa con el movimiento, salvo que sea música demasiado rara, ¿no? Pero sí hay, se conecta con el movimiento. Y el consejo es, muévete, ¿no? Muévete como tu cerebro te está diciendo que te muevas. Entonces, cuando uno se pone a analizar o a ver diferentes músicos, por ejemplo, pianistas o chelistas, violinistas, hay como una serie de movimientos que están muy conectados a la interpretación musical. Una tiene que ser, por ejemplo, se utilizan mucho los círculos, el ir hacia el frente, el ir hacia atrás, el subir, el bajar. Hay una serie de movimientos que son muy comunes en varios intérpretes, que además
es bien importante tomar en cuenta que el movimiento y la técnica no están peleados, ¿no? Que a algunos colegas a veces les cuesta, creen que uno tiene que estar muy bien paradito y no tiene que moverse, ¿no? Entonces, no, en realidad permitir que esa conexión exista y genere un fenómeno de movimiento, que yo me mueva, que sube, que baje, que respire, y algo que además es como muy bonito del instrumento o los instrumentos a los que me dedico, es que creo que la percusión o las percusiones son los instrumentos que más movimiento requieren en toda la música, ¿no? Hay muchísimas formas de acomodarse los tambores o la marimba o lo que sea, y requiero de una serie de movimientos que no nada más es el movimiento en el sentido funcional, no nada más es que, bueno, tengo que tocar de aquí a allá porque allá está el tambor y hago esto, ¿no? En realidad hay toda una cierta serie de líneas que se pueden ir trabajando y que se pueden ir conectando con todo el fenómeno musical, no nada más con la parte de lo que tengo que cumplir, sino que puedo seguir una cierta línea dependiendo de las necesidades y dependiendo del contexto de la música que está sonando. Y es chistoso porque hay quienes están peleados de verdad hay quienes están peleados con el hecho de moverse al momento de estar tocando, pero en realidad no tiene nada de negativo. Hay también quienes hacen el movimiento, yo lo llamo de manera artificial, ¿no? Que están tocando algo y de repente hacen las manos así como si se hubieran espantado. Lo considero artificial porque no lo están conectando con lo que ellos están interpretando. Es como algo que tiene que ver un poco más como para hacerlo vistoso, para que sea visual, ¿no? Así como que ¡pum! Y levanto muy grande, ¿no? Entonces, depende. Ya es como decisión de cada quien. Pero el moverse, si estás como público, o el moverse si eres músico, o moverse si eres bailarín, con el simple, bueno, los bailarines ya lo hacen, ¿no? Entonces, pero si eres público o si eres músico y estás escuchando y algo te dice que te muevas, muévete con toda la confianza del mundo, ¿no? Eso ayuda muchísimo a reforzar nuestra conexión con la música, con el hecho de escuchar música. La vuelve mucho más disfrutable. Y bueno, yo quisiera invitar a las personas, sobre todo a los músicos, a que se muevan y a que bailen. De hecho, yo cuando doy clases de baile y pues en algún momento, no sé, tengo amigos músicos que tocan esa música, les digo, ve a la clase gratis. O sea, yo lo que quiero es que aprendas cómo es la vibración en tu cuerpo para que cuando la toques tengas esa idea de cómo nosotros la percibimos como bailarines. Entonces, vente a mis clases gratis. Y si eres músico y estás escuchando esto o estás viendo esta transmisión, mis clases de baile son gratis para músicos. Así que me buscas y yo te la canjeo sin ningún problema. Porque pues considero que la música complementa perfectamente lo que yo hago o lo que hago con mis diferentes proyectos y que sin la música, pues realmente no podría desarrollarlo en el mismo nivel y que para mí sí es importante que el músico tenga conciencia de lo que está tocando y de cómo se siente, porque creo que de esa manera también podemos, como bailarines, retroalimentar esa parte y darte más herramientas a ti como músico de que las lleves a cabo y de que las apliques y que veas la música desde otro enfoque, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, Gon, de complementar, de sumar, de no cerrarte a una postura. Porque músicos que dicen, soy músico, los músicos no bailan, mentira. Todos los músicos que yo les he enseñado a bailar, en una clase ya están bailando. Y al final, cuando tienen su siguiente ensayo con su banda o con su grupo o de manera individual, la sensación que se llevan es distinta. Entonces, si eres músico, te invito a que bailes. Y si nunca en la vida has bailado, te invito a que salgas de tu zona de confort y que te muevas. Y bueno, Gon, para ir cerrando, ¿tú qué consejo le quisieras dar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Ok, consejos. Justo el primero sería eso, si escuchan música, muévanse, no importa si van a ver a una orquesta sinfónica y la orquesta está tocando algo muy tranquilo, si ustedes se quieren mover con lo que está sonando, muévanse, no se pongan a bailar junto al director o en medio de la orquesta, pero sí, a lo mejor desde donde están, traten de ir con la música. Otro consejo que me gustaría darles es que si no se han acercado a la música o alguna otra expresión artística, háganlo. Lo que sea que a ustedes les llame la atención,
inténtenlo, pruébenlo, háganlo, no hay errores, no hay que, es que dicen que tiene que empezar uno tiene que empezar cuando tiene 5 años. Eso es mentira, que yo después de los 30 ya no voy a aprender nada, no, para nada. Hay para cualquier edad, hay para todo tipo de gustos, de ideas. No tengan miedo a encontrar los caminos o buscar caminos para expresarse. Como yo le decía, por ejemplo, en la música encontré un camino para expresar y en la improvisación musical encontré un camino para expresarme. Entonces eso también les recomendaría si aprenden pintura, si aprenden danza, si aprenden, no sé, sobre fotografía, si aprenden sobre cualquier otra expresión, traten de abordarla de las dos formas. Una, la parte a lo mejor técnica, de ir descubriendo qué cosas son necesarias, las bases, pero también vayan buscando de qué manera pueden ser creativos en esa expresión que ustedes eligieron abordar, de qué manera pueden proponer, crear, inventar, jugar. Esa parte también es bien importante porque les va a ayudar, al menos desde mi punto de vista, a expresarse ustedes sobre lo que ustedes sientan, lo que crean, lo que sientan, ¿no? Entonces, esos son dos consejos que quisiera darles. Uno es lo de la música, muévanse, y el otro, busquen una manera de acercarse al arte, y el arte de las dos formas, de la parte un poco técnica y la parte también creativa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gon. La verdad es que para mí ha sido un honor tenerte y pues es realmente pues muy enriquecedor para mí también conocer pues tu punto de vista como músico, como intérprete, como creador. Y pues no sé si quieras invitar a las personas a que te sigan en redes, en algún proyecto en particular. Claro, si gustan, pueden encontrarme en Facebook y en YouTube como Gonzalo Mier Rodríguez. En Facebook también tengo una página que se llama Gonzalo Mier Percusionista. En Instagram estoy como gonzalo.percusión y hay un proyecto en particular que ahorita estoy trabajando que es el Laboratorio de Experimentación Sonora. Así nos pueden encontrar en Facebook, Laboratorio de Experimentación Sonora. Muy bien, pues igual estaremos compartiendo tus datos para contacto en caso de que a alguien le interese tu proyecto, pues involucrarse en la parte de la música y que pues les des un pequeño primer acercamiento. Y pues agradecerte muchísimo por tu participación, por tu asistencia. Estoy muy agradecida y estoy segura de que esta pues pequeña charla será de mucha utilidad para las personas que están pues ahora en sus hogares viéndonos y para las personas de la formación en danza terapia. Y antes de despedirnos, no sé si tengas algo más que agregar. No, nada más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que lo que hayamos platicado ahorita les sea de mucha utilidad. Aplíquenlo, pruébenlo, intenten, no lo intenten como gusten, pero lo que les decía, traten de alguna cosa de aquí llevarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.